Buenas tardes a todos los participantes y a los que están conectados. AMA, dentro de su proceso de educación médica, pues ha venido tocando temas muy importantes. El de hoy tal vez para mí es un tema estrella porque vamos a hablar de economía de la salud y tal vez para mí la economía es la representante ética más importante. La ética parte de la justicia y tenemos que hablar de dos tipos de justicia en este momento. Uno es la justicia conmutativa, en la cual uno intercambia bienes con otras personas, en las cuales esa tiene una parte de igualdad y es básicamente, digamos, los seguros de salud que compramos privados, pero tal vez la más importante y la más compleja es la justicia distributiva, en la cual este tipo de justicia es la que le reparte los bienes pues a toda la población y en nuestro caso nuestro estado. Me parece que es demasiado importante porque ahora que hemos venido tocando el tema de mamografía, pues hemos visto todos los problemas que tienen. Entonces los invitados hoy que nos van a ayudar con estos temas son la doctora Claudia Ramírez, conocida por toda ella, ginecóloga, mastóloga, y está ahora encarretada con el tema de economía de la salud. Va a empezar su especialización en el grupo de economía de la salud, que está liderado como por Jairo Humberto Restrepo Sea. Él es economista, especialista en economía de la salud, él es profesor titular de la Universidad de Antioquia y es el director de la especialización de economía de la salud de la Universidad de Antioquia y es el presidente de la Asociación Colombiana de la Economía de la Salud. Vamos a tocar un tema demasiado importante, demasiado clave y entre los dos nos van a ayudar. Primero Claudia, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué el qué, el cómo y el por qué es tan importante la evaluación de la economía de todas las tecnologías de la salud? Y después Jairo Humberto nos va a decir y nos va a tocar el tema y nos va a enseñar parte de todo su recorrido en estos temas que son demasiado importantes. Claudia, tenés la palabra y ojalá sigas con ese entusiasmo por este tema tan importante. Claudia, el micrófono. Está en el top Listo, 5 de ya. las frases de la pandemia. Tu Sí, micrófono sí, está sí. apagado. Me escuchan en la sesión espiritista. Bueno, muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Les estaba pues como a unos grandes profesores, al doctor Eduardo Serna, al doctor Jairo Humberto. Me encanta pues estar también rodeada de personas que tienen tanta trayectoria en este tema. Sean entonces bienvenidos. Hoy vamos a hablar pues como de aspectos generales. No se trata de ser una presentación que sea detallada, que nos vamos a presentar muchos datos, que muchas veces pues decimos que la calidad de una presentación depende como de la cantidad de datos que mostramos. Yo quiero que esta presentación sea más conceptual, que hablemos de aspectos generales y que entendamos los que no tengan todavía como ningún tipo de entrenamiento en qué es la economía de la salud, que sepamos como qué es, cómo se aplica, con qué se come, qué hace. Entonces voy a empezar, voy a compartir mi pantalla. Acá. ¿Están viendo mi pantalla? Ahí. Sí. Ok. Vamos entonces. Listo. Bueno. Esta presentación, entonces, el qué, cómo y el por qué de la evaluación económica de las tecnologías en salud,
La presenté hace 2 meses en el Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Antioquia. Esta es una segunda versión de la presentación. Yo pensaría que es una versión mejorada, es una versión mucho más aterrizada acerca de este tema. Entonces, pues sean como todos bienvenidos. Para los que no me conocen, entonces yo soy ginecóloga mastóloga, tengo un entrenamiento en epidemiología clínica de la Universidad Pontificia Bolivariana y este año terminé el entrenamiento, un diplomado en evaluación económica de la salud con la universidad. Pero principalmente por encima como de los títulos académicos, yo me defino como una activista social por la salud de las personas. De alguna manera, yo siento que tengo en mi ser una inclinación especial por la salud pública y por, desde mi quehacer diario, estar en pro de que las personas estén sanas o de que las personas enfermas recuperen entonces su salud. Entonces, definitivamente me declaro una activista y ustedes me verán en cuanta cosa haya, con pacientes, con actividades, ahí está Claudia Ramírez metida. Actualmente estoy trabajando entonces en el Hospital San Vicente Fundación, estamos pues como con toda la conformación de la unidad funcional de enfermedades de cáncer del adulto, de atención de cáncer del adulto, y he tenido también la fortuna de trabajar en el programa de diagnóstico rápido de cáncer de mama, el programa Tiempo para Ti, de Sura, ayudas diagnósticas, que ya ustedes lo conocen. La vida y de las personas, impactamos en la vida de las personas y mejoramos oportunidad de diagnósticos. Bueno, primero que todo quiero entonces hacer la declaración de intereses con base en este artículo que se los recomiendo, es de un gran amigo mío que me acaba de informar. Iván Darío Flores me cuenta que es un nuevo doctor, ayer presentó su trabajo, es un nuevo doctor en metodología de la investigación y él tiene un artículo muy interesante que habla que uno antes de presentar de hacer una presentación debería declarar sus conflictos de intereses. Yo declaro no tener conflictos de intereses para esta presentación básicamente es importante que todos de alguna manera declaremos si recibimos o no algún tipo de patrocinio para algún tipo de opiniones que pudieran influenciar la opinión de las personas a las que nos estamos dirigiendo. Agradezco inmensamente a mi alma mater, pujante, pluralista diversa, a todos mis profesores, a la Universidad de Antioquia y a la Facultad de Ciencias Económicas, porque he encontrado en los economistas, yo no soy economista, no tengo un cerebro izquierdo tan bien desarrollado como los economistas, pero sí tengo como muchas ganas de aprender y muchas ganas de aplicar el conocimiento. Entonces, mil gracias acá al representante que es el profesor Jairo Humberto. Gracias a los compañeros, a los colegas, a los amigos que están presentes. Básicamente, los objetivos de la presentación son estos tres. Voy a exponerles conceptos generales de la economía de la salud, voy a ejemplificar escenarios de aplicación de la evaluación económica de las tecnologías en salud y principalmente, yo creo que mi objetivo primario es describir la metodología propuesta para realizar una evaluación económica de una tecnología en salud. Básicamente, ¿cuál es la motivación para realizar esta presentación? Que nosotros muchas veces cuando desconocemos la metodología de un estudio, de una revisión sistemática, de un metaanálisis, de una revisión económica, muy probablemente los resultados los podríamos subvalorar porque uno puede subvalorar lo que no entiende. Entonces, básicamente, yo quiero mostrarles acá lo que hay detrás de decir como una VAC, todo el trabajo que hay, toda la metodología que se despliega para poder llegar a esos resultados y que seamos un poquito más, diría yo, respetuosos con ese tipo de recomendaciones que nos puede emitir una evaluación económica de la salud. Quiero empezar entonces con esta frase: en tiempos de cambio, estamos en tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se dañarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados por un mundo que estamos en tiempos de cambio. De alguna manera no pudiéramos pretender que los
conceptos, mecanismos de docencia, las tecnologías, que fueron muy importantes para momentos anteriores, que lo sigan siendo para estos tiempos. Y que todo, definitivamente, todo cambia. Y los paradigmas no son absolutos, los paradigmas son cambiantes y que es una buena opción, no, yo los llamaría a no aferrarse a conceptos con vehemencia, sino ir aceptando muy probablemente cambios de nuestras dinámicas que a veces son difíciles de asimilar, pero mi invitación es a que aceptemos el cambio, los cambios que pueden generar estos temas de economía de la salud. Definitivamente, las características pues, de los sistemas en términos generales y el sistema de salud no es una excepción, es la complejidad. Nosotros tenemos una cantidad de variables, de actores, de relaciones, de perspectivas y que hacen muy, muy compleja todo el sistema de salud. Yo quisiera contarles o decirles, o mi invitación, básicamente todo va a depender, todo en la vida va a depender, y eso lo aprendí del diplomado, va a depender de la perspectiva con la que, en donde nosotros estemos parados y nuestro horizonte, como estemos viendo, como cada uno de los escenarios, cada una de las situaciones que se están desarrollando y todos estamos parados. Yo diría, en términos, hablando pues en términos de física, hablaría de un multiverso en donde todos estamos teniendo desde nuestro universo, estamos viendo como un universo general y vamos de alguna manera con una visión muy tunelizada. A veces nos es difícil verlo de manera mucho más amplia. Básicamente, entonces, mi invitación es a que es probable que nosotros estemos en un puntico de estos observándolos como mastólogos, como oncólogos, como patólogos, como radiólogos, pero que es necesario que nos vamos como un poquito hacia atrás, ampliemos ese zoom, le demos un poquito más de amplitud para que no solamente estemos enfocados como en lo que nosotros ejercemos diariamente, sino tengamos una perspectiva más amplia en la que incluyamos pacientes y familiares, la opinión de pacientes y familiares, de los aseguradores, de los proveedores, de los empleados. Eso requiere un esfuerzo porque no es fácil uno moverse de su sitio y tratar de ampliar un poquito la perspectiva. Definitivamente, entonces, con respecto al tema de cambio, definitivamente somos sociedades distintas, lugares distintos. No podemos pretender que un sistema de salud o unas tecnologías de los años 80 sean las mismas que estemos utilizando en el año 2000 o en el año 2020. Tenemos retos distintos, tenemos desafíos distintos. Esta es mi proyección mental de lo que será el 2040. Esta es mi proyección mental optimista de lo que sea el año 2040, la versión pesimista no se las voy a mostrar, pero definitivamente nosotros estamos en el cambio de paradigmas. Y a eso, básicamente, la invitación es porque la medicina, nosotros los médicos, definitivamente hemos aceptado hasta ahora la medicina como una ciencia aplicada. ¿Como una ciencia aplicada de qué áreas? De las ciencias naturales, de los fenómenos biológicos, de las ciencias sociales. Nosotros los médicos estamos entrenados en sociología, pues nos dan aspectos de sociología, antropología, de historia, más o menos de arte tenemos también como nuestras sí, unos brochazos de arte durante nuestra carrera y básicamente nuestro ejercicio incluye las ciencias naturales, las ciencias sociales y la forma como lo hacemos, que definitivamente somos unos artistas y que cada uno le pone como le impregna todo lo que pueda tener en su cerebro derecho para ejercer la medicina. Pero resulta que como el tiempo es cambiante, que esta es una figura que debemos seguir conservando de alguna manera, pero debemos necesariamente adicionarle, y esto lo digo desde mi perspectiva y desde lo que observo y desde lo que escucho y veo de los movimientos sociales, que necesariamente
para sobrevivir como la medicina como tal. En estos tiempos cambiantes necesitamos adicionar conceptos de mercado. Yo no estoy hablando de mercadeo, estoy hablando de mercado, y bueno, y el mercadeo también hace parte de la nueva medicina, y de estadística. Nosotros los médicos vemos estadística, pero poco sabemos de estadística o métodos estadísticos y tecnología. Esos serían como 3 elementos nuevos que, o nuevos no, innovadores o habilidades que los médicos del siglo XXI debemos desarrollar para irnos acoplando a esos cambios. Bueno, cuando nos hablan de mercado, nosotros pensamos, o yo pensaba mercado, como que precios, somos la minorista, la plaza mayorista, pues vamos a vender esto, lo otro, lo otro, lo otro. Yo quisiera venderles la idea del mercado como tal, los economistas. Entonces, básicamente tenemos, quiero entonces, partiendo de esta base, de los cambios y de la necesidad de incluir elementos nuevos, nosotros como médicos definitivamente tenemos unos retos vigentes. Tenemos una transición demográfica epidemiológica. Yuval Noah Harari en sus libros, en Homo Deus, en Homo Sapiens, los retos para el siglo XXI, nos los describe muy bien, que nosotros en la medida como humanidad, en la medida que estamos superando la enfermedad, la pobreza y la guerra, pues la guerra en nuestro país no tanto, pero algo habíamos superado y ya volvimos, pero bueno, digamos que estamos superando también la guerra, las personas entonces van a tener esa transición demográfica y vamos a tener personas, todos lo sabemos, la pirámide poblacional invertida, con mayor frecuencia o mayor cantidad de personas en edades más avanzadas. Entonces, ese es un reto, tenemos mayor carga de la enfermedad, eso nos lleva entonces a aumento en la demanda de servicios por enfermedades crónicas no transmisibles, entre ellos sabemos hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedades reumatológicas y cáncer, entre esas está. Tenemos dentro de los retos la globalización del desarrollo tecnológico y farmacéutico, lo que se desarrolle en cualquier parte del mundo, en Inglaterra, en la India, en China, tenemos la posibilidad con esta globalización de que nos llegue y que tengamos entonces, lleguen toda esa comercialización de las tecnologías y de los nuevos medicamentos, entonces nos llega, ya no estamos aislados, hacemos parte del todo mundial. Y tenemos otro reto que es la modernidad líquida. Somos una modernidad, una sociedad de consumo, como lo plantea pues acá este filósofo. Somos una sociedad que es novista, que nos gusta lo más nuevo, lo último, lo más caro, y fuera de eso que todo es transitorio, todo tiene fecha de caducidad, obsolescencia programada. Tenemos como todo esto hace parte de la sociedad sin entrar pues como a detallarlo, pero son de los retos que tenemos vigentes como sistema de salud. Esto básicamente para mostrarles las estadísticas de Colombia. Tenemos entonces aumento de las prevalencias, estas son pues del registro de alto costo, este es el último boletín para cáncer de mama. Básicamente me interesa es mostrarles el aumento de la carga de la enfermedad. Tenemos incidencias en aumento, pero principalmente y lo que más pesa son las prevalencias en aumento, lo que implica para nosotros en el área de mastología que son pacientes que listo, ya recibieron sus tratamientos oncológicos, pero están con sus complicaciones de los tratamientos y la carga de esa enfermedad va para arriba con respecto solo a cáncer de mama. Si vemos las otras, si queremos ver pues como la carga de las otras enfermedades, igual, está igual, enfermedad renal crónica, hipertensión, diabetes, esto es como el último boletín 2019, todo va para arriba. Entonces, necesariamente tenemos que organizarnos, prepararnos y priorizar. Hay esa palabra que es fundamental, priorizar en qué nos vamos que vamos a destinar los recursos para atender de la mejor manera posible toda esta población que cada vez está con más años y está más enferma.
Fuera de eso, y entonces tenemos que hablar en esta conferencia del COVID necesariamente, de la pandemia por COVID, que yo lo represento gráficamente como esto ha sido un terremoto. Hay unas estructuras que han sido muy sólidas y que no tuvieron mucha daño secundario debido a la pandemia por COVID, pero les digo que el panorama de la economía, y ya me corregirá pues el doctor Jairo Humberto, el panorama de la economía en Colombia está muy difícil porque ya estamos en situaciones de vulnerabilidad y con todo este tema de la pandemia por COVID, todo lo que pasó y lo que está pasando y lo que va a pasar nos ha afectado muchísimo los recursos de la nación. En la presentación del presupuesto general de la nación para el año 2021, hace poquito, hace como un mes, 2 meses, se hablaba de que teníamos que refinanciar 50 billones de pesos de la deuda externa y teníamos que refinanciarlos y teníamos un déficit presupuestal como de 236 millones de pesos. Eso es demasiado dinero. O sea, cada vez somos más pobres. Con este tema de la pandemia estamos llevados, pues por no decir otra palabra. En estos días estuve en una presentación del doctor economista Anwar Rodríguez, en donde presentó unos datos que a mí me dejaron muy impactada. Vean, con cálculos con base de año 2020, vean cómo la producción manufacturera desde 2015 a 2020, vean cómo había sido el comportamiento y vean la caída que tuvo del menos 35%, ya ahí pues como con tendencia nuevamente a recuperación, pero eso fue abril, marzo, que tuvimos se nos redujo la producción manufacturera. Fuera de eso, el comercio minorista, estos son los que nómina, otros son de los impuestos, pero si se cae la producción manufacturera, se nos cae también recursos en salud. El comercio minorista, que estos pueden apoyar de alguna manera minoritaria, pero también aportan al sistema de salud, al financiamiento del recurso del sistema de salud, tuvo también una caída del 40%. Esto es nunca antes visto en la historia de Colombia. Entonces, no estamos bien. No puedo ser acá como trágica y decir, estamos mal, Dios mío, sálvese quien pueda, pero no estamos bien y vamos pues recuperándonos, pero no estamos bien. Entonces, esto fueron las caídas. Y vean las tasas de desempleo. Muchos de nosotros que somos médicos, que tenemos la fortuna de tener nuestro empleo estable, que somos empleados ya sea públicos o empleados de unas empresas que hayan tenido solidez, pero vean las tasas de desempleo. Aumentaron. En el 2020 teníamos tasas de desempleo 16%, habían bajado, por acá estuve mirando que la tasa de desempleo 2016 8.8%, vean la tasa de desempleo 20.2%. ¿Esto qué implica? Esto tiene todas las implicaciones que sabemos, implicaciones en la salud física, en la salud mental, la gente desempleada, desesperada, sin plata y fuera de eso sin aportar al sistema de salud, sino que se le aumenta la carga al sistema subsidiado. Entonces, vean el panorama. Y que son el porcentaje de ocupados, yo no sé si ustedes lo alcancen a ver ahí bien, pero total es que también fue trágico que en solo 3 meses pasaron de 22, yo no sé si ustedes lo ven ahí, de 22 ciudadanos ocupados y se cayó a 18 millones de personas ocupadas. O sea, 4 millones de ocupados perdieron sus empleos. O sea, es una cosa dura y que tenemos que, listo, no nos podemos poner a decir como que no, entonces ya nos vamos a morir y no hay nada que hacer. No, tenemos que poner las pilas entre todos a sacar este sistema de salud adelante, pero no podemos definitivamente no podemos seguir como veníamos, como que mande, gaste, haga todo. Tenemos que amarrarnos el cinturón y amarrarnos el cinturón todos, ya sea la medicina como tal, los ordenadores del gasto, los laboratorios farmacéuticos también bajando esas tarifas
de los medicamentos que son tan caros, hay que renegociar las tarifas, hay que centralizar las compras, hay que hacer una cantidad de estrategias que ahorita el doctor Jairo Humberto nos contará para recuperarnos como sistema de salud, porque de otra manera, si no aportamos todos, no va a haber otra manera de sacar adelante el sistema de salud de Colombia. Básicamente, entonces, el sistema de salud es como actividad económica de producción y consumo de bienes y servicios, la economía necesidades o deseos individuales y colectivos y la escasez de recursos. Como listo, y esto uno lo aplica en la microeconomía de la casa. Pues sí, claro, yo quiero una casa finca en Llano Grande, que sea espectacular, que tenga mucha área verde. Pero bueno, ¿y la escasez de recursos a mí me da para comprar esa casa? No, a mí no me da para comprar esa casa. Entonces, básicamente uno tiene que, con lo que tiene, tratar de utilizar de la mejor manera el recurso para generar el mayor bien posible a la mayor cantidad de gente. Entonces, básicamente, en economía uno encuentra que debe siempre, en economía y en la vida, uno siempre se encuentra ante dos o más opciones. Tiene que elegir y debe priorizar, porque debe escoger entre dos alternativas, pongámoslo pues como de esta manera, entre dos alternativas, y tiene que definir de esas dos alternativas como, bueno, ¿me compro la casa o me voy a poner a estudiar economía de la salud? Ese es uno de los ejemplos que podría poner acá. Y todo tiene un coste de oportunidad. El coste de oportunidad yo se los quiero explicar más adelante con una torta. Tengo una torta y esa torta son los recursos. Si yo esa porción de la torta se la doy a una parte del sistema de salud, el coste de oportunidad es que a esa torta yo no se la voy a poder dar a otra área del sistema de salud. Entonces, yo tengo que tratar de hacer maromas, utilizar estrategias, maromas, que lo digo de manera pues jocosa, pero en realidad no son maromas, sino estrategias de racionalización para, uno, definir qué es más efectivo y cómo trato de, con menos recursos económicos, obtener la mayor efectividad de las tecnologías. Hay una cosa en la asignación de recursos que se llama el racionamiento, y eso, el racionamiento no es para aplicarlo en nuestro sistema de salud. El racionamiento es que yo tengo unos recursos y el que haga una fila, y el que para el mecanismo de la cola, el que llegó de primero, a ese le tocan los recursos, y el que está en la fila último, a ese no le tocan los recursos. Eso no es lo que queremos hacer con la evaluación de las tecnologías en salud. Lo que queremos hacer es, a través de una metodología, tratar de que la efectividad se vincule con utilidad en la sociedad, y que eso de alguna manera entonces nos mejore la priorización o nos permita la priorización como una priorización inteligente. Esto hace parte como de los supuestos básicos del modelo de competencia perfecta, la teoría económica de Smith. Por cuestiones de tiempo no lo voy a mencionar. Básicamente, Smith, a decirse que es como el padre de esta teoría, en donde estas son las condiciones ideales, como que todo el mundo, estas son las condiciones de la oferta, estas son las condiciones de la demanda, estas son las condiciones del productor, las condiciones del Estado, y que todo funciona si todos hacemos las cosas de la manera que deberían hacerse, como con ética. Pero resulta que hay definitivamente el mercado tiene muchísimos, algo que se llama los fallos de mercado, que existen, fallos de la oferta, fallos de la demanda, que se generan entonces los monopolios, los oligopolios, los arreglos estratégicos, se confunden bienes privados con bienes públicos, hay situaciones que hacen que uno tome externalidades, pues que tome decisiones a favor, en contra, que pesen más, que pesen menos. Total es que idealmente la medicina como mercado sería ideal que funcionara como la teoría económica, pues así, pero eso no existe. Entonces, por eso el Estado tiene que intervenir en esos fallos de mercado y entonces ya está la teoría de Keynes, eso es también
me disculpo con los economistas, porque básicamente pues esto es importante, muy importante, pero lo tengo que pasar rapidito, pero resulta que entonces el Estado dice como, bueno, a ver, yo voy a regular el mercado, pero resulta que él tiene fallos, el Estado no es omnipotente, omnipresente, tiene estados. Total, es que tenemos que finalmente que realizar tanto mercado como sea posible y tanta intervención como sea posible. Está bien que tengamos el mercado, pero es necesaria la intervención del Estado, porque ya sabemos que si dejamos el mercado solito, no se comporta o no tiende a comportarse según la teoría económica clásica, sino por todos estos fallos se vuelve un tema muy complejo. Básicamente, entonces, la economía de la salud, entonces, estudia el aumento, o tiene como por objeto, el aumento de la carga económica de la atención de las enfermedades crónicas en su diagnóstico, tratamiento, paliación. Tenemos ese reto del aumento de la carga económica. Con el sistema de la evaluación económica necesita, de alguna manera, regular la adopción de las nuevas tecnologías con criterios claros de costo-efectividad, costo-utilidad y costo-beneficio. Costo-efectividad que se reúne a qué tan efectiva es una tecnología, sea medicamento, sea prueba, sea intervención, sea programa. Qué tan efectiva, eso en términos de tiempo de vida, qué tanto me está impactando. La costo-utilidad, que es lo que vamos a ver, me va a fusionar el concepto de la costo-efectividad, pero agregándole el término de la calidad de vida. Tanto los pacientes o las personas lo perciben como costo efectiva, que tanto es la prolongación de mi tiempo de vida, como me está afectando mi calidad de vida y si eso tiene preferencia para mí. Básicamente se trata de lo siguiente, hay muchos que preferimos de una intervención que nos mejore la calidad de vida, así la vida sea más corta, no importa. Entonces, ese es como el ejemplo más concreto. Y hay otros que prefieren, no, yo prefiero vivir mucho tiempo, así la calidad de vida sea menor. Entonces, básicamente de eso se trata como los indicadores de costo-utilidad. Y el costo-beneficio básicamente son ya el valor en dinero que puede costar una vida, que puede, y con una intervención. Es un poquito como más complejo realizar estudios de costo-beneficio. Hoy nos vamos a concentrar en todo lo que tiene que ver con un estudio de costo-utilidad, porque esos son como los que más frecuentemente hacemos en nuestro país. Tenemos definitivamente unos determinantes de la salud poblacional, todos lo sabemos, una intervención, una tecnología por sí sola puede tener como un aporte a la mejoría de la calidad de vida o del tiempo de vida, pero tenemos, todos sabemos que la educación, el nivel de nutrición, el nivel de ingresos económicos, la posibilidad de gasto de bolsillo que tengan las personas, eso también va a impactar para que uno tenga mejores resultados en salud o peores resultados. Y nosotros lo vemos con nuestros pacientes, los pacientes que tienen baja educación, que son pobres, que no tienen capacidad de gasto de bolsillo, que tienen un nivel de ingresos económicos, así le hagamos la misma intervención, esa enfermedad se comporta de manera distinta en los pacientes que son de sistema de salud subsidiado versus salud contributivo. Entonces, necesariamente todos esos elementos tenemos que meterlos como dentro de la discusión para que a la hora de decidir o de pagar por las tecnologías. Hay un punto acá importante. En medicina, los beneficios del tratamiento son directamente proporcionales con el gasto en los servicios de salud o en la utilización de los servicios de salud hasta en determinado punto, pero eso tiene como un punto clímax y no necesariamente más gastos de los servicios de salud se implica en beneficios del tratamiento. Entonces hay un punto en el que la pendiente, que nos podemos gastar mucha plata, pero si estamos utilizando los recursos en personas que están en enfermedades, en estados de salud avanzados, en enfermedades pues muy complejas, es probable que les podamos invertir muchísimo en
Básicamente acá puse pues como la torta con respecto para explicarles lo del costo de oportunidad. Me parece que es si yo tengo 5 niños en una fiesta y les doy a cada uno su porción de torta y me llega el 6.º niño, pues entonces para darle la torta a los 6 niños, pues les tengo que cortar o tajar la torta más chiquita para poderle dar a los 6 niños y para poder entonces que todos, porque esto es incluyente, esto no podemos de alguna manera pensar como que solo existen los pacientes oncológicos. Existen los pacientes oncológicos, existen los pacientes sanos, existen los pacientes de edad reproductiva, pues, y con intervenciones de salud reproductiva, existen los diabéticos, los hipertensos, o sea, tenemos que salirnos de esa visión tunelizada y ampliar la perspectiva, porque los recursos son para todo el mundo. Bueno, y hay algo que me parece importante, que es el plano de la costo-efectividad, que hay este concepto a mí me parece muy importantísimo. Resulta que hay tecnologías, esto es un plano cartesiano, hay tecnologías que son más efectivas, pero son más costosas. Ahí es cuando se requiere la evaluación económica. Cuando las tecnologías son más efectivas, pero son menos costosas, ahí ni siquiera se necesita realizar una revisión económica, porque eso es una estrategia dominante. Imagínense una tecnología que sea muy buena y que fuera eso sea menos costosa, no, fantástico, ¿qué revisión económica le vamos a hacer ahí? No, para nada. Cuando los tratamientos son menos efectivos o las tecnologías son menos efectivos, pero son menos costosos, pues eso es cuestionable, porque lo que queremos es efectividad, lo que queremos es movernos, es para este lado del plano. Y también tenemos estrategias que se llaman dominadas, cuando tenemos tratamientos nuevos que son menos efectivos, pero son más costosos. Entonces, acá se denomina que esas estrategias son dominadas, acá no se necesitan revisiones económicas, se necesitan los estudios de costo-efectividad, pero no se necesitan los de costo-utilidad. En las dominantes tampoco se necesita, porque es que si me sale más barato, pues claro que por supuesto que sí, pero cuando son más costosos y que son más efectivos, ahí es cuando tiene como la utilidad la revisión económica. Entonces, la palabra clave definitivamente es priorización. A la hora de tomar una decisión con respecto a la asignación de los recursos, acuérdense, ampliando la perspectiva para buscar mejores en la salud, hay que evaluar muy bien sobre qué sector o actividad se realizan los esfuerzos para alcanzar resultados deseados. Yo creo que en la mente de ustedes es importante que se lleven esta imagen, la imagen de que no necesariamente un límite en donde gastarse mucho dinero no necesariamente se está traduciendo en beneficios. Bueno, resulta que entonces, ¿quién realiza en la actualidad las revisiones económicas? El Instituto de Evaluación Tecnológica de la Salud, para la cual entonces el Grupo de Economía de la Salud pues ha tenido como sus participantes activos. Pongo acá pues como la referencia al manual para la elaboración de las evaluaciones económicas. Ahí participan en las revisiones económicas, participan el Ministerio, el INVIMA, Colciencias, el Instituto Nacional, las sociedades científicas, la Sociedad Colombiana de Sociedades Científicas. Entonces, esto no es cuando se habla de una revisión económica de una tecnología en salud. De verdad, no crean que esto es como que se sentaron unos economistas, como a decir, a ver, hagamos cuenta, esto me sale más barato, esto me sale más costoso, entonces se va o no va y chao. Esto es una construcción colectiva, un trabajo en equipo, que eso cada vez uno lo entiende más, que necesitamos congregarnos médicos, que los médicos estemos participando de estas evaluaciones económicas, médicos, los estadísticos, los economistas, los epidemiólogos. Mejor dicho, esto es de trabajo en equipo, los salubristas que también hacen parte, los de ingeniería, los de la tecnología, porque son los que nos ayudan con los modelos matemáticos. Esto es un trabajo de mucha gente. Entonces, evaluaciones económicas, entonces pueden evaluar medicamentos o dispositivos, ayudas diagnósticas, medios de diagnóstico, intervenciones, procedimientos, programas organizados.
Yo les voy a presentar a modo de ejemplo para que me vayan entendiendo. Con la evaluación económica que realicé en mi diplomado, les voy a ir contando el paso a paso de manera general de una revisión económica, para que vayan entendiendo la complejidad y la importancia, pues, como de las recomendaciones. Entonces, dentro de la metodología, uno necesariamente se tiene que plantear una pregunta de investigación con estrategia PICOT. Uno tiene que tener muy clara la población, la intervención, el comparador, el desenlace, el tiempo o el horizonte temporal. Tienen que tener absolutamente claro eso, y que eso ya de por sí implica un asesoramiento por epidemiología o metodología de la investigación. Hay puntos fundamentales que son, desde qué punto de vista, que es la perspectiva, yo tengo que definir mi perspectiva, yo desde qué punto de vista voy a ver como todo, desde el sistema de salud, desde el paciente, desde el pagador, pues el pagador, el asegurador, o va a ser desde la como tal. Uno tiene que definir desde esa revisión económica, se va a poner en qué punto, porque con base en ese punto es que va a desarrollar como toda la metodología. El horizonte temporal tiene que ver mucho es con las, yo dependiendo de mi pregunta, del impacto que yo quiero resolver, si es sobrevida libre de enfermedad en el caso pues de cáncer, si es sobrevida libre de enfermedad, sobrevida libre de progresión, tengo que tener muy en cuenta y ligarlo mucho con los estudios de costo-efectividad que tenemos. Entonces, supervivencia 5 años, supervivencia 10 años, tenemos que definirlo muy bien, ese horizonte temporal en la revisión económica. Hay algo que la tasa de descuento, que fue un concepto que me fue muy difícil entender, pero finalmente la tasa de descuento tiene que ver, es que extraer gastos futuros, es lo que me puede costar en el futuro una tecnología, y lo traigo a gastos presentes. Entonces, eso definitivamente lo hacen los economistas. Eso pues nosotros como médicos no tenemos mucho que hacer. Bueno. Y el tipo de evaluación económica, entonces, los análisis de costo-utilidad, en donde el elemento clave es, y que ese es el objetivo principal, que ustedes vean la metodología y que entiendan cuál es la traducción, en qué se traduce una VAC, para que podamos entonces reconocer como la importancia de la VAC. Eso lo vamos a ver ahorita. Bueno, uno hace entonces, después de plantear la pregunta, uno hace el protocolo de búsqueda con todas las recomendaciones pues de metodológicas de epidemiología que nos han enseñado en los diplomados y en nuestros diferentes pues como entrenamientos. Se hace protocolo de búsqueda en bases de datos, además se hace protocolo de búsqueda en bases de datos del CDRD de la Universidad de York, que son es la base de datos de las revisiones económicas a nivel mundial, y empieza uno pues como a hacer todas las comparaciones. Todo. Bueno, hasta ahí va como una primera parte. La segunda parte sería como todos los análisis de costos. Se hace un microcosteo, se puede hacer pues por técnica de microcosteo, yo la hice por técnica de microcosteo, en donde uno empieza a detallar no solamente el valor de la ampolla que estoy colocando, del medicamento que estoy colocando, sino de todo lo que se necesita alrededor para aplicar ese medicamento, el número de aditamentos que se requieren, las condiciones y los costos futuros, que se tienen que ver con la resolución de complicaciones que me haya podido dar ese medicamento, que si me produjo una enfermedad cardíaca congestiva, un tromboembolismo, también se tienen en cuenta. Entonces, no solamente el microcosteo para el momento actual, el momento presente, sino que son basados como en que, ay, a mí se me ocurrió, le voy a poner este costo a esta ampolla, o le voy a poner este costo a esta complicación. Todo es basado en las bases de datos que se tienen, entonces las bases de datos de medicamentos que tiene pues el ministerio, no el Estado, los costos sanitarios, todo eso de alguna manera ya está cuantificado, y uno puede acceder a esas bases de datos. Pues uno no, yo accedí, pero no entendí nada. El economista es el que accede a esas bases de datos. Bueno,
Y ya entonces finalmente define como el análisis de efectividad, que es el ABAC para los estudios de costo-utilidad. Que recuerden que el de costo-utilidad es qué tanto tiempo o qué tanto beneficio me está causando una intervención y qué tanto está impactando en mi calidad de vida. Resulta entonces que les tengo que decir de antes que para calcular el ABAC tenemos que hablar de algo que yo no conocía, que se llama el instrumento de medición de preferencias. Los estudios de costo-efectividad nos hablan de que nosotros tenemos, nos dicen, vea, si usted tiene esta enfermedad y la probabilidad de que de esa enfermedad pase al siguiente estado de salud como dentro de la historia natural de la enfermedad es esta. Con la intervención, la probabilidad de que progrese a ese estado de salud se reduce y es esta. Entonces, esas son como las probabilidades. Eso es con lo que tiene que ver con la efectividad. Pero hay unos elementos que le preguntan a los pacientes o que se meten dentro de unos modelos matemáticos de simulación en donde le dicen, ya le ponen al paciente, hay este cuestionario, que es el cuestionario del EQD5D3L, que es en donde se evalúa la calidad de vida de las personas que han sido sometidas a una intervención. Eso en condiciones ideales, que uno llegue a los 5 años con una encuestica, pues imagínense el trabajo de esperar después de 5 años de la intervención, esperar y a los 5 años a ese paciente hacerle una encuestica y decirle, ¿y usted cómo se siente con respecto a estas dimensiones? Pues se evalúa cómo está la movilidad, el cuidado personal, las actividades cotidianas, el dolor, el malestar, esas son las 5 dimensiones. Y los 3 niveles es qué tanto percibe que no tiene ningún problema con alguna de esas dimensiones, que tengo algún problema o que definitivamente tengo serios problemas con esas dimensiones. A eso se refiere pues lo de 5D, 3L. Y resulta que, pero entonces es sería muy aparatoso hacer ese tipo de medición de las preferencias. Entonces, para eso es que se crean los modelos, que ahorita los vamos a ver acá, los modelos de medición de preferencias, en donde con estas, entonces existe con estas variables, existe la posibilidad de 243 estados de salud distintos. Yo me puedo mover y no tengo problemas, pero sí me está doliendo y estoy deprimido. Entonces empiezan a jugar con todas esas variables, entonces acá podemos ver en esta tabla cómo los modelos matemáticos entonces empiezan a meter como los datos de pacientes y empiezan a evaluar las preferencias del paciente, como que, a ver, el paciente con esta intervención se puede sentir y con este estado de salud le va mejor para eso, le va mejor para lo otro. Trata de combinar como todo lo que tiene que ver efectividad con la medición de estos cuestionarios de la calidad de vida. Entonces, esos son entonces los instrumentos de medición de preferencias que para el caso pues, de la revisión económica, yo voy a aplicar la que es recomendada por el IETS, que es esta, la del 5D3L. Hay muchos otros modelos, pero ese es como el que es recomendado y es el más sencillo y el más fácil de aplicar en los pacientes, porque no se necesita como una alta capacidad cognitiva para entender las preguntas que hace con respecto a la calidad de vida. Bueno, y lo otro que también es muy importante son los modelos de decisión analítica, que tiene que ver entonces con tenemos la historia de la enfermedad. Vámonos para cáncer de mama, que es como el ejemplo más sencillo. Tenemos, no, yo tengo acá el modelo de decisión analítica no con cáncer de mama, sino con respuesta patológica. Bueno, acá hay mastólogos y me van a entender completamente y los oncólogos también me van a entender. Entonces, el modelo de decisión analítica, yo tenía unas pacientes que me hicieron respuesta patológica parcial a la quimioneoadjuvancia. Ya recibieron la quimio, ya recibieron sus terapias biológicas en la neoadjuvancia, su quimioterapia, e hicieron respuesta patológica parcial. Esa paciente me puede evolucionar a
resolución clínica de la enfermedad oncológica. Esa paciente, ella estaba en un estado de salud y me puede progresar a otro estado de salud y puede quedarse en ese estado de salud. Qué pena, no se puede señalar. Pero la paciente puede migrar a una recaída locorregional, que es la progresión a otro estado de salud, o me puede progresar a una recaída sistémica, otro estado de salud, o a la muerte. Entonces, con los estudios, con estos modelos y basándonos en los estudios de costo-efectividad, nosotros podemos, costo-efectividad, calcular esos modelos, eso no lo hacemos nosotros, eso lo hacen los economistas, los estadísticos, se puede calcular la probabilidad de progresión de un estado a otro basándose en los estudios de costo-efectividad. Entonces, la costo-efectividad tiene como su papel en estos modelos de decisión analítica, que son los modelos de Markov. Hay otro tipo de modelos que se llaman árboles de decisiones, que son un poquito más sencillos. Hay otros modelos mucho más complejos que se aplican. El modelito como más sencillito y el que yo entendí mejor fue el modelo de Markov. Y con ese entonces es que estamos realizando la revisión económica. Bueno, entonces básicamente uno que obtiene después de tener información de la efectividad, evaluación de la utilidad, cómo los pacientes se sienten mejor, cómo califican mejor, tener más años de vida, pero menos calidad de vida, o tener menos años de vida, pero tener más calidad de vida. Entonces, eso es lo que hace. Entonces, el AVAC es una medida compuesta por un índice de calidad de vida que permite ajustar en el tiempo un determinado estado de salud. Entonces, acá me voy a permitir leer textualmente. El AVAC es una unidad de medida de las preferencias de las personas con respecto a la calidad de vida que se ha ganado respecto a un determinado estado de salud. Yo tengo, y es variable. Como les dije al inicio, hay unos que preferimos morirnos rapidito, pero tener calidad de vida, u otros prefieren vivir más a pesar de que tengan menor calidad de vida. Entonces, y eso aplica, por ejemplo, para lo que hablamos de la mamografía. Hay unos que preferimos como no hacernos mucha mamografía y que estas son las guías. Hay unos que preferimos como no, mejor no, me hago autoexamen y no me hago mucha mamografía. Y hay otras personas que dicen, no, yo prefiero hacerme mi mamografía, a pesar de que se me altere la calidad de vida, yo prefiero hacerme la mamografía. Y eso es completamente personal. Ahí nadie está diciendo, acá no estamos hablando de bueno, malo, que sí, que no, eso es completamente personal. Entonces, vean, una VAC puede ser lo siguiente, y ambos son una VAC. Un año de vida ganados con excelente calidad de vida. Calidad de vida, mala calidad. Una adecuada calidad de vida sería 1, y eso pues hace parte como de las calificaciones. Entonces, con un medicamento, pongamos un medicamento A, entonces la alternativa A me da este tiempo de vida y me da esta calidad de vida, una calidad del 50% pues calculada por los otros métodos pues de la evaluación de las tecnologías. Y una calidad y una intervención B me da menor tiempo de vida, pero me da mayor calidad de vida. Entonces, jugando en los modelos matemáticos con eso, porque eso lo construyen, porque básicamente es necesaria la participación de esos modelos matemáticos, porque imagínense nosotros esperando 5 años, 10 años para hacer las encuestas, eso es muy complejo. Entonces, teniendo en cuenta eso, tendríamos que ver una intervención, digamos una intervención conocida, nos da estos años de vida, y esta es la utilidad en la calidad de vida, ¿cierto? El tratamiento nuevo, acuérdense de las estrategias a las que les vamos a hacer evaluación económica, que son las que valen más dinero, aumentan los costos, pero también aumentan la efectividad. Entonces, el medicamento nuevo me va con una revisión económica, me va a demostrar. Perdón, qué pena. Claudia, te falta mucho para que podamos también... Vamos a terminar.
que Humberto nos aporte también como... Gracias. Un momento. Qué pena, no se puede colgar de este, sino que tiene que ser del otro. Bueno, qué pena. Ah, María. Ya sé qué hacer. Qué pena con ustedes. Acá estoy. Acá. Listo. Muy bien. Bueno, ¿qué tanto entonces los nuevos tratamientos nos están aportando en ganancia tanto de calidad de vida como de tiempo de vida? Para que finalmente se construyan estos planos de costo-efectividad en donde, dependiendo, y todo esto es matemático y por modelos de simulación, metiéndole las variables anteriores que mencionamos y de los estudios de costo-efectividad, ¿qué tanto entonces se establecen algo que se llaman los umbrales o la capacidad de lo que yo estoy dispuesto a pagar por esa mejoría en el tiempo de vida, pero también hay que tener en cuenta el costo incremental, que tanto me está incrementando esa nueva tecnología, que tanto me está incrementando el valor de la atención, pero que tanto también me está contribuyendo en la ganancia del tiempo de vida. Entonces, básicamente, estos son los modelos de donde salen, uno decir, por ejemplo, una VAC de 1.8, eso implica que muy probablemente haya tenido mejoría, ya sea en la calidad de vida pero menor tiempo, o más tiempo, pero menor calidad de vida. Y ya depende de las políticas estatales de cuánto esté dispuesto a pagar para esa tecnología en general. Entonces el ABAC finalmente no dice como que esto es bueno, esto es malo, no se trata de eso, se trata de que cuánto tenemos de plata, cuánto estamos dispuestos a pagar para pagar esa tecnología. Bueno, y lo último se hace por los análisis de efectividad, que es el análisis pues, del costo incremental. A eso se les hacen pues como se les aplica como toda la validez de los estudios, de los estudios epidemiológicos, y finalmente, bueno, y se tiene pues como toda la conclusión de la revisión económica. Finalmente, entonces, reflexiones finales. El aumento en el gasto de las tecnologías en salud no se traducen de manera proporcional con los beneficios. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Estamos en medio de la pandemia, movimiento acelerado social, político, económico. La evaluación económica es un proceso metodológicamente elaborado que tiene como fin racionalización, priorización y racionalización de los recursos. Estamos, transformación de la salud, necesitamos personas empoderadas y que se cuiden para que no se enfermen. Estamos en la época de medicina personalizada y que necesitamos estrategias racionales de manejo de las enfermedades para seleccionar mejor los tratamientos. Eso pues como de un tratamiento muy, muy costoso para todo el mundo no aplica. Debe tener con base en los estudios de costo-efectividad unas características. Y le doy entonces la entrada al doctor Jairo Humberto, mi profesor de diplomado. Él es economista, es profesor titular de la Universidad de Antioquia. Él está en estos momentos liderando una cantidad de iniciativas, diplomado, maestría, especialización. Él es una persona muy, muy activa, a quien yo admiro muchísimo, que quise invitarlo para que compartiera con nosotros algo que justamente en medio de toda la pandemia necesitamos ponernos las pilas para mejorar el sistema de salud. Doctora Jairo Humberto, mil gracias, bienvenido. Jairo, espérate un momentico. Claudia, mil gracias. Yo creo que es una abrebocas muy interesante porque ya la salud no solamente la tenemos que ver como la vemos nosotros de una manera particular, sino tenemos que empezar a verla de manera holística porque todos estos cambios y toda esta economía de la salud va a impactar. Démosle la palabra a Jairo, que así como enamoró a Claudia de todas estas de esta importancia de la economía de la salud, démosle la palabra a él para que nos oriente también y nos enamore un poco, a ver si algunos más nos seguimos metidos en este cuento, porque
creo que es el futuro de la nueva ética, ya no la ética individual, sino la ética colectiva de la justicia distributiva. Muchas gracias de nuevo, Claudia, por la invitación a la Asociación de Mastología de Antioquia, a Eduardo, que nos conocemos hace ya un buen número de años en torno a estos temas, y a todos los que están conectados. Un gusto estar en esta actividad, muy dispuesto a conversar al final. Espero tomarme no más de 15 minutos, atendiendo la invitación de Claudia, un poco para complementar lo que ella ha presentado y tal vez hacer algunas precisiones conceptuales, al tiempo que invitarles de manera especial a un ejercicio que estamos adelantando, que es un poco la motivación principal de Claudia, acerca de la ideatón por la sostenibilidad financiera del sistema de salud. Me gustaría, a propósito de las precisiones conceptuales, traer a cuento algunas frases clave que me permiten entonces puntualizar un poco de qué estamos hablando. Esta relación entre economía y salud tiene tensiones naturales. Yo me inicié desde que estaba cursando mi maestría en 1994, justo en el instante en que el país da el salto con la adopción de la Ley 100, y era un momento muy difícil y creo que todavía tenemos resistencias, porque un economista tiene que hablar de salud, pero al mismo tiempo, desde el otro lado, ¿por qué los médicos no pueden hablar de salud o no pueden asimilar conceptos como los que nos ha presentado Claudia? Entonces he tomado algunas frases. Esta es una que me impactó bastante, porque precisamente es de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga, el doctor Antonio García Ruiz, director de la Cátedra de Economía de la Salud y Uso Racional de Medicamentos. Dice el doctor García: durante muchos años, los médicos hemos sido educados en la ignorancia de la economía y de que cualquier consideración económica ante un paciente era casi un sacrilegio, algo subrayo moralmente condenable. Los médicos hemos sido resistentes a considerar los recursos económicos en torno a nuestro ejercicio profesional, pero, vuelvo a subrayar, la realidad social, sanitaria, política y económica deben hacernos reconsiderar la cuestión del valor de la salud y sus implicaciones económicas. El papel de la economía de la salud no es gastar menos, sino, subrayo, gastar mejor. Es decir, obtener los mayores beneficios sociales con menores costos. No obstante, la ética y la economía no son la panacea para resolver los problemas de los sistemas de salud, pero bien entendidas pueden ayudar y orientar a clasificar el uso apropiado de los recursos. Resalto entonces, además de los mensajes, referencias de Eduardo, muy al lugar sobre la ética, la diferencia que debemos establecer entre el racionamiento, que definitivamente implica recorte, definitivamente implica el resolver cómo asignamos las cosas que no alcanzan para todos. Un muy buen ejemplo, está de moda, es la asignación de las unidades de cuidados intensivos o los ventiladores. El país parece ser, no ha llegado al drama que vivieron países europeos de decidir a quién conectar a un ventilador. Eso es un típico ejercicio de racionamiento. Tenemos un número de pacientes, o sea, las necesidades que sobrepasan los recursos. Pero la racionalización es un término aún más bien, mucho más elegante y bonito. No se refiere propiamente a recorte, sino a un mejor uso del recurso. Yo creo que el afán de los economistas, el esfuerzo, no solo en salud, sino en todos los campos de la vida, es ese mensaje: cómo asignar mejor los recursos. Creo que es un cardiólogo, el doctor John Hopton, en 1983, mencionaba, a propósito de la confrontación entre la libertad clínica y la economía de la salud, que la libertad clínica era el derecho de algunos. Dice él, siendo médico muy autocrítico, algunos parecían creer que divino de los médicos a hacer cualquier cosa que en su opinión sea lo mejor para sus pacientes. Pero sostiene el doctor Hampton, si carecemos de los recursos
para hacer todo lo que es técnicamente posible, la asistencia médica debe limitarse a lo que es de probada utilidad. Y la profesión médica tendrá que dejar de lado la opinión tendrá que dejar la opinión de lado. De modo que la libertad clínica era un mito que obstaculizaba el verdadero progreso. Esto es citado por Alan Williams, digamos que el gran exponente de la economía de la salud de la Universidad de York, quien justo murió de un cáncer y fue un gran defensor de un debate muy profundo en Inglaterra por aquella época, y fue de alguna manera quien se desprende mucho de los aspectos relativos a la evaluación económica. Pero qué frase más hermosa que la de Amartya Sen en su bello discurso La salud en desarrollo, donde él reconoce que la cuestión no estriba en la posibilidad de vivir eternamente, sino en la posibilidad de vivir realmente mucho tiempo sin morir en la flor de la vida y de disfrutar de una buena vida. De modo que yo ya me casé hace muchos años con esta frase, que es en el fondo un anhelo, es el anhelo de todo ser humano y de toda sociedad, es vivir más y vivir mejor. Claudio lo ha puntualizado, aquí no se trata solo de vivir más, se trata sobre todo de vivir mejor. Y en ese sentido ser conscientes que muchas veces nos aferramos a la vida sin tener consideraciones acerca de qué tanto estamos aportando a la calidad de vida. Yo siempre que llego a este punto recomiendo mucho la película Mar Adentro de Almodóvar, que describe perfectamente bien esta cuestión en un debate que en el fondo es ético y que así hay que abordar. Y última referencia, penúltima más bien, porque me encantan estos escenarios, un poco transmitir en este diálogo con los médicos, especialmente con los profesionales de la salud, qué es la economía. La economía tenemos que diferenciarla como una ciencia, es decir, un conjunto de supuestos y de teorías que busca explicar unos fenómenos. Y eso es propio de los economistas. Para eso estamos, para estudiar unos fenómenos sociales. Y valga esta expresión, recordar, porque incluso muchos colegas a veces se les parece olvidar, la economía es una ciencia social, una ciencia humana, por cierto, que parte de unos supuestos de conducta. De hecho, reconocemos, es una ciencia de conducta. Toma supuestos que son muy afines a la psicología. De hecho, hay una corriente hoy con mucha fuerza que le llamamos la psicología económica. Por otro lado, la economía es una realidad, que la viven todos, la vivimos todos. Con o sin economistas, la economía está ahí. La economía es empleo o desempleo, la economía es producción, la economía es consumo. Pero lo que quería compartirles, y quien se anime a revisar a fondo, es que entre las escuelas económicas en el siglo XVIII encontramos a François Quesnay. Quesnay era médico y médico del rey. Él creó en su momento lo que se conoce como la Escuela de los Fisiócratas y fue secretario de la Academia de Cirugía. De manera que ya como adulto, una vez que ejercía la medicina, digamos, se hizo médico, economista, y desarrolló lo que podemos reconocer como los principios de la macroeconomía a partir de lo que él llamó la tableau économique, que es una manera de representar la economía de una manera simple. Y lo bonito que hace Quesnay es que él compara el organismo humano, donde él dice, los órganos mantienen una relación de interdependencia recíproca con la capacidad que tiene el organismo para encontrar un equilibrio entre los órganos, sin la necesidad de una ayuda externa. De manera que el organismo es capaz de recuperar equilibrios y demás, necesita de la intervención externa, que son ustedes, queridos profesionales de la salud, cuando hay un desequilibrio. Entramos a intervenir. Él ve la economía de la misma manera y la representa. Es un conjunto de órganos que interactúan, buscan un equilibrio y de manera como lo hace con el organismo vivo, pues no necesitan de la intervención. En este caso la intervención es el Estado. El Estado debe intervenir sobre la economía cuando precisamente hay un desequilibrio o una enfermedad. Y la última referencia muy de moda la atribuimos a Jeffrey Sachs. Hace un ejercicio muy interesante entre lo que él llama la medicina clínica, que por cierto la toma muy del ejercicio de su mujer pediatra, de su esposa que es pediatra, y entonces toma lecciones para la economía. Digamos que este es un acto de humildad. ¿Qué aprendemos los economistas de la medicina? Y Jeffrey Sachs, un economista muy destacado, hoy es quien preside precisamente la comisión de COVID-19 conformada por The Lancet, de la cual hace parte nuestro
ex ministro y actual rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria. Cómo la economía debe reconocer que, como las personas, estas son unos sistemas complejos. Y por lo tanto, el fallo en un sistema ocasiona fallos en cadena. Miremos nomás lo que estamos viviendo hoy. Que los economistas, este es un acto, el mayor acto de humildad, debemos aprender el arte del diagnóstico diferencial. Él relacionaba el trabajo de su mujer que le dicen, un niño tiene fiebre. Él decía, la fiebre es un síntoma. Le corresponde al médico, a partir de la búsqueda de la casuística, indagar qué ha pasado con el niño en los últimos días, el niño con quién se relaciona, el niño qué come, qué otras cosas tiene, para poder diagnosticar. Y él, de manera, repito, muy autocrítica, justo reflexiona cómo los economistas se nos puede olvidar que un fenómeno como la inflación no es en sí mismo un problema. La inflación es un síntoma de que hay un problema. De manera que para abordarlos, solución al problema de la inflación, hay que hacer un diagnóstico reconociendo la parte diferencial. ¿A qué podemos atribuir la inflación? ¿Es un problema de que no hay oferta? ¿Es un problema de que hay mucho dinero? ¿Cuál es la causa de la inflación? Muy bien. Entonces, la economía de la salud, quiero hacer esta precisión, se refiere a un campo de estudio de la economía como ciencia, que se ocupa de estudiar el uso óptimo de los recursos para la atención de la enfermedad y la promoción de la salud. Eso es muy claro en el sentido que el objeto de estudio de la economía de la salud la ponen ustedes, los profesionales de la salud. Los economistas debemos ser humildes y decir, lo que nosotros hacemos es pensar esos problemas con ustedes, plantear unas herramientas de análisis, lo que Claudia muestra, los modelos de Markov, los árboles de decisiones, los conceptos de efectividad y más, ciertamente los ponen los economistas, pero eso es hueco, sin el aporte de ustedes que son los que tienen la sensibilidad del objeto de estudio. Y la economía de la salud, recordando a la Williams, tiene por lo menos 8 campos de aplicación. Entonces, una precisión que quiero hacer acá es que la evaluación económica reúne especialmente uno de los campos de la economía de la salud, es decir, la evaluación económica es uno de los campos aplicados de la economía de la salud. Porque la economía de la salud también estudia, por ejemplo, la demanda por servicios de salud, estudia la oferta, estudia el equilibrio del mercado, estudia la evaluación del sistema, estudia planeación y presupuesto, estudia, esto es un tema muy afín a la ética, a la filosofía, qué es la salud y cuál es su valor, de manera que estas son las dos áreas más, digamos, que hacen parte de la evaluación económica. Ahora bien, la evaluación de tecnologías en salud, entendiendo que es la intersección, la unión de estos 3 conceptos entre ciencia, técnica y tecnología, nos preguntamos por el conjunto de teorías y de técnicas que permiten hacer un aprovechamiento práctico del conocimiento científico, siguiendo pues, la definición de la Real Academia Española. Y aprovechar para decir, Claudia lo mostró en alguna diapositiva, porque muchas veces pensamos que tecnología es el ecógrafo de última generación, o el escáner, no. Una tecnología puede ser un programa sanitario. Una tecnología puede ser un sistema de información, de organización o de apoyo. Pueden ser instrumentos, pueden ser técnicas de adelantar programas de prevención, de atención, pueden ser equipos, pueden ser medicamentos. A veces esto lo absorbe los medicamentos y solo hablamos de medicamentos y eso ya tiene nombre propio también, es la farmacoeconomía. Pero una tecnología también es un dispositivo o un procedimiento médico quirúrgico. De manera que podemos decir que la tecnología es todo ese conjunto de recursos que empleamos con una técnica particular para producir servicios de salud, en cabeza muchas veces del propio usuario que tiene un dispositivo. Y la evaluación de tecnología en salud entonces contempla 4 dimensiones. Una médica que es crucial, y esa la ponen ustedes. Es decir, cuál es la efectividad de la tecnología, cuál es de hecho la seguridad que pueda tener para el paciente. Es decir, la evaluación de tecnología es un universo. La evaluación económica es una parte de ese universo. De modo que tenemos, además de la parte médica, la parte social. ¿A quiénes beneficia la tecnología? La parte ética es fundamental y la económica. ¿Y esto para qué? Para aportar información que nos permita tomar decisiones, especialmente respecto del uso de tecnologías, de la adopción de tecnologías,
donde debemos abordar aspectos como la seguridad clínica y técnica, los beneficios, la eficacia, el costo y la efectividad. A partir de lo cual podemos hacer de cobertura, de reembolsos, de costos, entre otros. Y tendríamos 3 niveles en los cuales usamos la evaluación de tecnología. A nivel micro, la utilizamos para la práctica médica. De modo que aquí la clave está en las guías de práctica clínica. Las guías de atención que tienen todos los elementos que nos dicen cuáles son las tecnologías apropiadas y que ellas pueden tener elementos de evaluación económica. A un nivel meso, que las adoptan las administradoras de servicios de salud, de manera que pueden incorporar las tecnologías, y a un nivel macro, donde se toman decisiones en materia de regulación y priorización. Terminando esta parte, entonces las dimensiones de la evaluación de tecnologías en salud nos responde preguntas como estas. ¿La tecnología sirve y es segura? Entonces ahí hacemos una evaluación clínica y respondemos por los conceptos de eficacia y efectividad. En segundo lugar, nos preguntamos, ¿los beneficios que logra la tecnología justifican los costos? Pero ¿cuál es además el impacto presupuestal? Y ese es entonces el concepto de eficiencia que está centrado en la evaluación económica. Pero también nos tenemos que preguntar por las condiciones para implantar la tecnología. Puede ser que en el país no haya condiciones, por ejemplo. No está el recurso humano capacitado. Y para ello los ingenieros biomédicos son muy importantes en términos de la evaluación organizacional. Y finalmente, la evaluación ética y social es a quienes beneficiaría y cómo afecta la decisión de incorporarlo o no, y ese es el concepto de equidad. Muy bien, entonces la evaluación económica, ya Claudia lo ha dicho todo. Finalmente, simplemente quería precisar que la evaluación económica es una parte de la evaluación de tecnologías en salud y a su vez de la economía de la salud. La preocupación de ustedes está centrada en la evaluación de tecnologías en salud como el universo, y dentro de ello entonces hacemos uso de la evaluación económica. La invitación entonces es a este proyecto en marcha. Le llamamos la Ideatón por la sostenibilidad financiera del sistema de salud colombiano. Vamos adelantando este ejercicio mediante un acuerdo de cooperación con AFIDRO, la Asociación Colombiana de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo, que busca resolver ayudar a resolver uno de los problemas que nosotros hemos estudiado en los últimos años, que es la sostenibilidad financiera del sistema de salud, y que de alguna manera es el problema macro de lo que está. La balanza se recarga del lado del gasto de los costos. Realmente los sistemas de salud tienden a estar desfinanciados. Entonces aquí necesitamos pensar alternativas. ¿Cómo alivianar un poco el lado del gasto mediante mecanismos de contención, mediante mecanismos de sustitución de tecnologías, etcétera, mediante mecanismos de racionamiento, que es el peor de los mecanismos que podamos utilizar, o cómo colocamos un mayor peso sobre el lado de los ingresos? En general los sistemas se mueven de los dos lados. ¿Cómo contener el gasto, evitando un crecimiento desmedido, y cómo colocar más recursos? En un consenso de expertos que promovimos, de la manera como los profesionales de la salud adelantan consenso de expertos, nosotros convocamos entonces a técnicos del sistema y llegamos a esta definición para compartir con el público. La sostenibilidad financiera debemos entenderla como el equilibrio en el tiempo entre los recursos y las necesidades de la población, los objetivos del sistema, de modo que el gasto esperado en el futuro guarde correspondencia con los ingresos disponibles. Esto nos obliga entonces a tener unos planes de mediano y largo plazo que nos digan cuáles serán las necesidades del país en un horizonte de tiempo determinado, y dentro de ello, cómo entonces llegar recursos que permitan garantizar esas necesidades. La Ideatón es un espacio para desarrollar propuestas innovadoras que apunten a dar solución a necesidades o problemáticas de la sostenibilidad financiera. Nos hemos propuesto como objetivos específicos facilitar la interacción entre actores del sistema de salud, motivar generar soluciones, motivar elaboración de planes de trabajo en ese relacionamiento entre distintos actores, y propender por una apropiación social del conocimiento. Aprovecho este espacio y cuentan siempre conmigo para dialogar. Estos temas no los podemos dejar en manos de los economistas. De la manera como decimos, la salud no debe quedar todo en manos de los médicos.
debemos decir que los temas económicos no pueden quedar siempre en manos de los economistas. Estos son asuntos que comprometen a toda la sociedad. Adelantamos la Ideatón en torno a 4 ejes temáticos la semana pasada, y este material todo está disponible para quien quiera revisar las conferencias, los seminarios que adelantamos con expertos nacionales e internacionales. Discutimos acerca de la generación de recursos, con la idea de cómo aportarle más recursos al sistema de salud. La gestión eficiente del gasto, un poco con la idea de cómo lograr que los administradores del sistema mejoren la eficiencia, de modo que los recursos generen mayores resultados. Hablamos de la eficiencia en la prestación de servicios, desde la perspectiva de hospitales, y hablamos del fortalecimiento de la salud pública en el entendido que es la base del sistema y que si invertimos en salud pública estamos ayudando a sostener a la sostenibilidad futura del sistema. Planteamos 2 retos. Estos son los retos entonces que hoy están disponibles para todo público que quiera participar de esta Ideatón, inscribirse y a partir del 13 de octubre y hasta el 20 participar en lo que es la fase inicial de un concurso que concluye el 9 de febrero y que tendrá una premiación. ¿Cuáles serán las mejores ideas propuestas y estructuradas? De manera que en torno al eje temático 1 nos hemos preguntado como reto cómo contribuir a integrar y mejorar la información del sistema de salud para tomar decisiones y mejorar la gestión respecto al recaudo de recursos. Y hay una pregunta sobre cómo los sistemas de información pueden mejorar el recaudo. En segundo lugar, cómo incrementar los recursos para financiar el sistema de salud, bien sea mediante nuevas fuentes de ingresos o mediante un mejoramiento en el recaudo de las existentes. En el segundo eje temático, los retos planteados son mejorar la gestión del riesgo en salud. De manera que aquí el reto significa qué herramientas innovadoras podrían implementarse para gestionar el riesgo en salud de la población, buscando mejorar la calidad de vida del paciente y la eficiencia del gasto. Y además mejorar la gestión del gasto, de modo que se pueda hacer más eficiente en el caso de los administradores. En el tercer eje temático nos planteamos un reto en torno, y yo creo que ustedes acá pueden aportar bastante, en la innovación en modelos de atención. Cómo establecer un modelo de gestión programático con acciones de promoción de la salud y prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, centrado en el paciente y con medidas claras de resultados según las condiciones específicas de salud. Estos retos los construimos de manera colectiva en unos talleres, con unos agentes que llamamos retantes o padrinos, que son los que están retando hoy a quienes van a estar como solucionadores. Y el control del gasto, donde hacemos explícito el concepto de los desperdicios y la ineficiencia en la prestación de servicios. Y finalmente, el eje relativo a la salud pública, donde nos estamos planteando la gestión territorial en la atención primaria en salud y la vigilancia en salud pública. ¿Qué estrategias implementar en acciones de vigilancia en salud pública? Tenemos entonces un cronograma que ya tuvo una preparación. Mañana, de hecho, tenemos un seminario para motivar la participación a las 10 de la mañana. Y estamos en todo ese ejercicio para que a partir del 13 se abra una plataforma de innovación abierta que dispondrá la Universidad de Antioquia. De modo que los participantes ingresen sus ideas y se va a realizar un ejercicio con cierre el 30 de octubre para dar paso a las ideas que van a estar a partir de allí. Muy bien, y habrá una premiación. Estamos conformando una bolsa de premios con 20 millones de pesos para que ocupe el primer puesto en toda la Ideatón, 10 millones de pesos para el primer puesto en cada uno de los ejes y 5 millones para el segundo. Y cierro con publicidad académica no pagada, invitándoles entonces a ser parte de 2 de los productos estrella que ha consolidado el GES en los últimos años. Uno es el diplomado, que se inició como presencial. De hecho, en parte con los coqueteos que tuvimos con Eduardo hace ya cerca de 15 años, dimos lugar al diplomado presencial. Desde hace ya 4 años lo tenemos en modalidad virtual. Estamos hoy cursando la 7ª versión con más de 200 personas entrenadas en el país y el exterior, y dimos inicio con 30 profesionales del país a la especialización en economía, en evaluación económica en salud, que también es virtual
y que tendrá apertura cada año. Acá están nuestras redes. Me disculpan que le pasé unos 5 minuticos y estoy atento pues a que podamos conversar un buen rato. Jairo, muchas gracias, muy claro, muy concreto. Es una invitación a una visión sobre la justicia distributiva. Yo voy a leer una pregunta que me parece que resume todo y lo que me marcó a mí tanto, porque la voy a responder inicialmente, lo que me pasó a mí puntualmente, y segundo, cómo está solucionando ahora los grupos de economía de la salud. La pregunta la hace una de las asistentes que dice lo siguiente, que es lo más real del mundo, dice: el dilema ético de la ética colectiva por encima de la individual indicarle a un paciente que no debo prescribir una intervención que sea demostrado efectiva clínicamente, pero no es costo efectiva. Yo voy a tratar de responderla como yo me la he respondido siempre y después le voy a pasar la pregunta a Humberto y si quiere Claudia también. Y es que tenemos que tener muy claro, esto lo tenemos que tener y lo tiene muy clara la filosofía de la economía desde el mismo Aristóteles. Aristóteles diferenció lo que era la justicia conmutativa versus la justicia distributiva. La justicia conmutativa es en la que se igualan las fórmulas. Yo pongo algo y el otro pone tanto, ¿sí? Y se igualan y se intercambian, ¿sí? Es más o menos como un ejemplo de lo que es la medicina prepagada cuando vos tenés unas pólizas o los pagás. Y la distributiva es diferente, que es proporcional, no es una cosa de igualdad, sino de proporción en los que tienen menos oportunidades en la vida y eso a nosotros nos toca manejarlo en los estados. Entonces yo creo que esa respuesta se hace así, se hace respondiendo y diferenciando entre lo que es la justicia conmutativa y la justicia distributiva. Pero yo le quiero preguntar a Humberto, porque exactamente con la pregunta que hicieron, por eso con Humberto nos acercamos tanto y en el Pablo Tobón hicimos todos estos procesos y montamos un grupo de evaluación de tecnología médica fuerte, en la cual nos apoyó mucho Jairo Humberto, pero el desencanto mío, les voy a contar cuál fue la experiencia, que es exactamente la pregunta. Entonces llegamos y hicimos una evaluación de cualquier tecnología llamada Eculizumab, que es la droga más cara del mundo en ese momento. Hicimos una evaluación y vimos que sí era efectiva. Disminuía, no recuerdo en este momento, 2 o 3 transfusiones en el año, 2 o 3 transfusiones en promedio, no recuerdo exactamente, pero costaba 1.000 millones de pesos de tratamiento mensual, anual. Entonces nosotros hicimos la recomendación, porque eso lo pasaron en el Pablo, hicimos la recomendación que no se hiciera. Vino entonces una demanda por una tutela y yo fui citado ante el juez a que hiciera mi explicación. Entonces, para mí fue muy triste la respuesta que hubo en ese momento del juez, porque el juez dice, no, es que prima eminentemente solo el concepto médico. Si él dice que eso es así, es así. Entonces, para mí el desencanto fue tenaz, porque también en esa época con Jairo Humberto y con el hospital fuimos mucho al ministerio y hicimos algunos contactos en la parte de justicia, pero fue tan mi desencanto que casi que me descolgué de eso. Entonces, la pregunta que le quiero hacer yo, y a través de todos estos mecanismos que son válidos, casi que se aprueba todo. ¿Cuál ha sido la comunicación de ustedes en la parte de la Asociación de Economía de la Salud con los entes rectores nacionales para tratar de, por lo menos, que tiendan claro la diferencia entre justicia conmutativa y la justicia distributiva? Porque yo creo que ese es el gran problema que tenemos, no lo tenemos claro. ¿Qué les ha pasado a ustedes? Yo me desencanté terriblemente en el 2014-2015 porque fui llamado varias veces ante los jueces por eso y me decían, no, es que lo que diga el médico. Entonces yo le explicaba, sí, está bien, pero es que hay otros actores que hay que ser holístico, la parte de economía de la salud, no, lo que diga el médico. Entonces yo me desencanté. ¿Qué ha pasado después del 2014-2015? Porque yo me desencanté y me retiré.
Bueno, Eduardo, yo aprovecharía para plantear dos asuntos. Uno, mencionaste el acto médico. Yo creo que hay un consenso entre muchos colegas que el sistema de salud debe repensarse. Yo no sé si emplear la palabra refundarse a partir de una nueva visión sobre ese acto médico, sobre la relación médico-paciente. Creo que el sistema de salud ha llegado a un nivel de agotamiento, donde el médico mismo ante el paciente ha perdido cierta credibilidad. Nosotros vemos al médico como un funcionario que está tomando datos, que está llenando unos formularios, que nos está pidiendo una información que uno supone ya la debería saber. Me vuelven a preguntar datos que deberían estar registrados en una historia clínica electrónica. Entonces, esa relación médico-paciente nos devuelve a la formación del médico. ¿Cómo es posible que el médico, como lo ha reconocido recientemente la presidenta de las Sociedades Científicas de Colombia, no se sienta parte del sistema? El médico colombiano en buena medida se siente trabajando contra el sistema, se siente enemigo del sistema. Entonces, el día en que logremos un médico que tenga puesta la camiseta del sistema, que esté motivado para trabajar por la salud de las personas, esa relación con el paciente puede ser mucho más amable, amigable, cercana a la solución. Y con ello conecto. Yo pensaría, Eduardo, que el problema que estábamos planteando de tener una opción de tratamiento que es efectiva, pero de altísimo costo, que ya pasó por una evaluación y no es un asunto de falta de transparencia, pues si el médico está convencido, si las sociedades científicas así lo respaldan, no hay por qué llevarla al consultorio. Si ya estamos convencidos de eso, yo no. Se habla fácil, pero es difícil de poner en marcha. Y yo sí lamenté mucho que la jueces, oiga, ¿cómo lograr? Porque la Corte misma tiene pronunciamientos que irían en contra de esto otro. Entonces, Eduardo, creo que queda tema para unas jornadas de discusión bien grandes donde es importante escuchar la parte ética y filosófica. Yo recuerdo mucho, se los cuento como anécdota, muy impactante. Estuve en uno de los eventos que realizaron Roche y otro laboratorio que se me olvida a propósito de los tratamientos de cáncer. Y allí estuvo un colega de ustedes que fue presidente de la Asociación Colombiana o del Instituto Nacional de Cancerología. Impactó demasiado su revelación porque fue sumamente crítico. Y lo dijo de esta manera, lo cito. Yo no entiendo por qué hay colegas míos que cuando descubren un cáncer en cierto estadio, le ordenan quimioterapia a ese paciente. Cuando uno descubre un paciente en determinado estadio, lo que tiene que hacer es dedicarle tiempo a ese paciente, abrazarlo, llorar con él, invitar a la familia, explicarles el problema en que están, pero no podemos nosotros comprometer un sistema de salud, una familia misma, porque todos tenemos expectativa de vida, vivir más y mejor, pero tenemos claro que la eternidad no se puede comprar. Yo creo que es ahí, Eduardo, cómo desde la formación del médico, ¿cierto? Tenemos que ser claro, oiga, si soy convencido de que eso no es costo efectivo, pues yo no lo llevo al consultorio. Por lo menos queda esa tranquilidad de que no lo puse yo. Hay otra pregunta que me parece muy interesante y se la voy a pasar a Claudia, que la hace otro de los colegas y dice, desde el punto de vista de equidad y distribución justa de los recursos y el impacto de la mortalidad del cáncer de mama en la salud pública, ¿se justifica el uso de la tecnología como herramienta representada en la mamografía en pacientes a partir de los 40 años? Claudia, ¿qué pensás? Micrófono.
Declaro que no es mi opinión, es la recomendación de la guía de práctica clínica. Entonces, la utilización de la mamografía en el grupo de 40 a 49 años es una estrategia dominada, no es una estrategia dominante. Es una estrategia dominada y así aparece pues como textual en la guía. ¿Eso qué quiere decir? Acuérdense del plano cartesiano, que me implica, me aumenta costos, pero que no me está mejorando efectividad. Y lo que hemos hablado todos estos días. Se supone que si es una estrategia dominada, ni siquiera necesitaría revisión económica, porque ya sabemos que no me está mejorando la efectividad. Lo que me mejora la efectividad y me incrementa costos, listo. Pero esto está dominado, pues está dominada. Ya. Contundente, contundente. Lo del plano cartesiano, contundente, me encantó. Sí. No sé si habrá otra pregunta. Yo les agradezco mucho a los dos. No veo otras preguntas. No sé si habrá otra. Sí, Marcela Hay Valencia. alguien que quiere hablar. Hay alguien que quiere hablar. La Dale. doctora Marta Valencia. Marta Valencia. Doctora Marta, tiene la palabra. Doctora Marcela Valencia, tiene la palabra. Marcela. Hola, 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 hola. Hola, micrófono. ¿Me escuchan? Sí, sí, Alex, dale. La doctora Marcela Valencia es Alexander Rodríguez. ¿Cómo están? Marcela, ¿cómo estás? Es que en los computadores de esta casa se rotan 5 y 6 veces al día, entonces ya uno no sabe ya el nombre de quién están. Marcela, adelante. Sí, muchas gracias. Doctor Humberto, muchas gracias por su excelente exposición y Claudia también. Yo creo que este tema hacía falta. Me disculpan un minuto ahí una reflexión que a mí este tema me parece muy apasionante. Ojalá algún día tenga la oportunidad de estudiarlo más a fondo y utilizar los términos técnicos que ustedes utilizan. ¿Sí me están escuchando, cierto? Perfecto. Doctor Humberto, yo creo que al final la sensación mía es muy parecida a la de Eduardo, solo que la de Eduardo, por estar más metido en el tema en su momento, pues es más técnica. La mía es un poco más desde un médico que está tratando de ayudar en algunas organizaciones y en un consultorio. Nosotros vivimos un estado de salud fallido. Y como estado de salud fallido en nuestro país, que no solamente es un estado de salud fallido, sino muchos estados fallidos de seguridad, de economía, de educación. Entonces, uno aplaude mucho todas las iniciativas y todo el trabajo que tratan de hacer los colegas que trabajan en economía de la salud, pero como dice Eduardo, usted se desgasta 5, 10, 20 años en una discusión para que al final un juez, que ese juez también tiene sus motivaciones, termina decidiendo por un paciente. Entonces, en Colombia la legislación en salud están los jueces, estamos en manos de los jueces. Hace mucho rato y eso obviamente hay que ponerle un freno. Mientras eso no tenga un freno, no va a haber economía de la salud que se pueda regular. Usted sabe que la economía en cualquier aspecto de la economía debe tener las llaves cerradas. Si usted tiene llaves abiertas, no hay forma de que la economía funcione jamás, ¿cierto? Entonces el Estado falla en muchas cosas, entre otras cosas en la prevención, y como estamos hablando de cáncer, el cáncer de mama no se puede prevenir, se puede detectar a tiempo, ¿cierto? Y podríamos trabajar para detectarlo a tiempo, y aquí podríamos amanecer, y habría quien diría que eso tampoco sirve de mucho, pero hay ejemplos claros en cáncer, porque estamos hablando de cáncer, de que sí funciona. El cáncer de cuello uterino y las leucemias en los niños son prevenibles en el 90% de los casos en el cáncer de cuello y tratables y curables en el 90% de casos en los niños. Y desafortunadamente, como el estado de salud es fallido, falla en esto. Y como el estado de salud falla en esto y no hace, parece que lo intentara, pero al final la consecuencia es lo mismo, la mortalidad sigue siendo igual año tras año, entonces el resultado es completamente insulso, no sirve para nada. Entonces, ¿quién termina fallando otra vez? Los jueces. Por eso, Eduardo, cuando se acerca al juez, el juez que tiene un cerro de tutelas, donde lo que está tratando de defender es el derecho fundamental de cada paciente, con o sin la razón necesaria. Entonces, como sociedad no nos podemos poner de acuerdo en tomar decisiones respecto a la salud de los colombianos, que es lo que a todos nos compete, y cómo utilizamos unos recursos en la salud de los colombianos. Por eso es que cada uno tira para su lado. Entonces el juez tira para su lado, el economista tira para su lado, el paciente tira por supuesto para su lado, y el médico, ¿qué es? El médico es un frustrado. Todos somos unos frustrados.
El médico que no se considere frustrado en Colombia, lo felicito porque no trabaja en Colombia. Entonces, ¿qué hace un médico frustrado en Colombia? Coge un lapicero y como cualquier niño pataletoso, se desquita con un lapicero. Eso hacemos todos. Nos desquitamos con un lapicero, doctor Humberto, para que usted nos entienda. ¿Y qué hace el médico con un lapicero? No lo hace adrede, pero va a buscar la mejor, en teoría, en su investigación, en su trabajo, la mejor tecnología disponible. Y casi siempre es la más costosa. Y no tenemos muy claro si es la que más sirve o no, pero es la que terminamos formulando. Llámese cirugía, termino en un minuto. Llámese cirugía, llámese medicamento, llámese como se llame. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un montón de frustrados manejando la salud en Colombia frente a un gobierno ausente. ¿Y quién hace fiesta en todo esto? Las EPS. Por supuesto, los que manejan el rubro. En el caos, ¿quién domina? El que maneja el dinero. Entonces, finalmente, doctor Humberto, muchísimas gracias. Ojalá podamos seguir teniendo más de estas invitaciones. Y yo le quería hacer una pregunta de pronto al doctor Humberto, más de tipo social, claro, o de gobiernos. Precisamente, si en cáncer de mama, un ejemplo, cada vez que sale un medicamento, el medicamento cuesta entre 20 y 30 millones el mes. Y vale un poco más, un poco menos en Estados Unidos, España y China. La pregunta mía es de tipo de gobierno. ¿Por qué uno siempre piensa, por qué no son los gobiernos los que les saldría más barato tener los laboratorios, hacer las investigaciones, y siempre son las industrias farmacéuticas, a mi modo de ver, manejando las mafias de todo este tema? Si estamos hablando de la curación del cáncer, que es lo que nos atañe hoy aquí. ¿Qué piensa usted, doctor Humberto, de ese tema de por qué los laboratorios no están en manos de los gobiernos como debería ser? Gracias. Bueno, realmente mucha tela para cortar ahí. Voy a decir 2 o 3 cositas rápidas. Lo primero es que esto conecta con lo que dijimos atrás a propósito del acto médico o de esa relación médico-paciente. ¿Sí? Y es que yo la verdad no, aunque no soy médico, responder en mi respuesta, no plantearía las cosas tan pesimistas, ¿cierto? Y me cuesta comprender la idea de un estado de salud fallido, porque yo entiendo el estado de salud como las condiciones de las personas, la idea de la noción de un estado físico, mental y social. Yo no creo que tengamos un estado de salud fallido. Colombia ha avanzado en indicadores de salud, tenemos muchas situaciones por superar. Una de ellas es el diagnóstico temprano del cáncer y el tratamiento oportuno. Uno de los problemas donde Colombia, en comparaciones internacionales, está mal. Entonces, aceptemos que Colombia tiene un sistema de salud que tiene fortalezas comparados con otros, tiene cuestiones por resolver, y ese es como el llamado, y estos espacios lo deben permitir. O sea, reconozcamos las fortalezas y aspectos positivos que pueda tener el sistema, de manera desprevenida, de manera desapasionada más bien, porque estas discusiones a veces se vuelven en el fondo pasionales. Caemos en la idea que las EPS se quedan con la plata, que hay corrupción, lo cual es cierto, pero eso nos lleva a opacar, a desconocer las fortalezas que puede tener el sistema, es decir, ser capaces de poner en blanco y negro lo bueno, lo malo y lo feo que tenga el sistema, entre otras cosas, para cuidar lo bueno que pueda tener. Porque muchas veces desconocemos lo bueno y cuidado, eso se cae. Y una de las cosas positivas que tiene este sistema es la protección financiera, que es la cobertura universal, así sea como promesa. Pero el hecho de tener un plan de beneficios limitado, pero un plan de beneficios que se tiene consagrado, igual para toda la población, sin duda es una gran conquista. ¿Por qué tenemos que propugnar? Con que eso se haga realidad. Porque eso está en la letra, o sea, todos tenemos derecho al plan, existen los recursos para ello, lo que necesitamos es que eso se haga realidad y que esos casos que ustedes mencionan no se repitan y no den muestra de inequidad. Valga decirlo, usted mencionó un indicador muy importante. Es que, bueno, su precisión es que hay, entendí, unos tipos de cáncer que se pueden prevenir, otros que la acción es detección temprana. Entonces, comparamos el cáncer de mama y el cáncer de cervix. La gran diferencia entre desarrollo y subdesarrollo es que en el mundo del desarrollo, así haya muerte por cáncer, la sobrevida es mucho más larga. En nuestros países la mortalidad por cáncer es a edades tempranas. ¿Por qué? Porque lo detectamos tarde o porque no lo tratamos de manera oportuna. Y, valga decirlo, se vuelve irracional.
Cuidado, estamos gastando más de la cuenta en cáncer terminal y no estamos invirtiendo mucho más en la detección y en el diagnóstico temprano. Y es ahí donde viene el llamado a las preferencias que debemos hacer explícitas en la sociedad. Y hablemoslo con tranquilidad. ¿Qué preferimos? Tratar pacientes que están a punto de morir con un volumen de recursos 1.000 millones de pesos, por ejemplo, o más o un poco menos, cuando con esos recursos podemos devolvernos en la cadena y ser capaces de detectar y ser muy ambiciosos con aquello. Hay opciones de regulación, ¿cierto? No creo que el tema sea que los gobiernos manejen los laboratorios, porque los laboratorios son privados. El problema al que se enfrentan los gobiernos, especialmente los nuestros, es que los laboratorios son unas multinacionales muy fuertes, que de hecho influencian el poder. O sea, hay laboratorios farmacéuticos que tienen un volumen de ventas que superan el PIB de varios países. O sea, son industrias muy poderosas. Entonces los gobiernos, por aquello de la presión y la captura de intereses, pueden terminar siendo débiles. Pero ahí es donde venimos nosotros como sociedad y academia. ¿Qué presión podemos ejercer para que existan mecanismos regulatorios, alternativas como el uso de biosimilares, la regulación de precios, la compra centralizada, y que el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud reciba un apoyo de la academia para que se consolide como una instancia independiente de evaluación? Y finalmente, disculpe Claudia, es que en esta tensión entre economía de la salud y libertad clínica, que yo lo comparto, cuando salió la ley estatutaria, mi reacción inmediata fue adiós a la economía de la salud. Sin embargo, uno puede recoger y decir, aquí hay un proceso de construcción colectiva permanente y todos somos parte de esa sociedad de la que siempre hablamos. Y creo que hay un papel muy importante, sociedades científicas. Si estos temas los discuten las sociedades científicas, si la sociedad científica asume una responsabilidad ante el país, debe ser capaz de asumir medidas o acciones, de hecho, impopulares, como decir, esta sociedad científica no respalda el uso de esta tecnología, por todas las consideraciones que hay para nuestro país. Bueno, yo creo que quedó abierto un tema demasiado importante, demasiado claro. Ojalá nos volvamos a enamorar de la economía de la salud y felicitarte porque ese ideatón es exactamente... Volvamos con lo nuestro, Eduardo. Exactamente, ese ideatón que tú tienes es fortalecer exactamente eso. Vamos a ver cómo lo hacemos a través de todas las sociedades y todo. A todos, pues, muchísimas gracias, muy amables. Claudia, nos tocaste un tema que es duro, difícil, pero hay que tocarlo. No hay duda que este siglo es el siglo de la distribución en salud. Bueno, muchísimas gracias a todos, muy amables, muy queridos, invitados para la próxima. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego, muchas gracias.